Esto es Hablemos al Grano, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida. Qué gusto vernos nuevamente, escucharnos en este espacio y agradecemos, por supuesto, a todas las plataformas que siempre están compartiendo nuestra información a lo más recomendable, a talentos que suman, por supuesto, a la expresión y la casa que vio nacer este proyecto, Al Grano MX. Hablemos al Grano, ya estamos totalmente listos para iniciar. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Doy la bienvenida, por supuesto, a Luis Martínez Alcántara, el latinoamericano, el periodista latinoamericano. Luis Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Felipe. Le dicen la W porque es la voz de América Latina desde México. Envidiosos. Lo has dicho y lo has dicho muy bien, José Antonio. Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Igualmente a toda tu audiencia también. Muchas gracias. Oigan, pues arrancamos esta mesa que ya se ha hecho toda una tradición, tratando de explicar, de entendernos qué está sucediendo en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Nada más quería yo hacer, antes de entrar en materia, hacer notar el tono empleado tanto por Luisito como por Laida Sansores, o sea, es el mismo. No. Argentino. El lunes del jaguar va a ser este espacio, sí. El lunes del jaguar. El paso del jaguar. Bueno, lo que a mí me llama la atención, y creo que a la gente también, es que parece mentira que debido a las concesiones otorgadas de tiempo atrás, es más fácil comprar agua, ¿no?, que tener agua en casa. Así es decir, cualquiera puede ir a una tienda de esas de que le llaman de conveniencia, de las que quedan abiertas, de las que no han sido incendiadas, y entonces puedes adquirir ahí tu botellón, tu garrafón, tu envase de litro de agua. Parece mentira, y andan por todas las ciudades ahí circulando los camiones especializados, pero en cambio no tienes agua en tu domicilio si abres la llave. O sea, es lo absurdo a veces digamos que sí, de una mal planeada privatización o planificación en la que se permite el acceso, le das acceso a las empresas para que éstas puedan tener agua, las refresqueras, las cerveceras, Oxxos y demás, pero en cambio tú no. ¿No? Que deberías el que deberías de estar recibiendo el agua gratis, vamos, o sea, gratis entre comillas, ¿no? Abrir la llave del agua y saber, hay agua. Ahora no, hay que comprarla. Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Donde no ha podido, Luis, bueno, es en el tema de seguridad. Algo están pasando con los abrazos y balazos. Pues estos días que veíamos, de verdad que imágenes que parecían sacadas de cualquier serie de estas de narcos y verlas que están sufriendo vaya complicaciones en Ciudad Juárez, en Michoacán, nos enteramos en Baja California, en Guanajuato, bueno, Jalisco, no se diga más, ¿no? Y terribles declaraciones que hacen también los propios políticos, mandando mensajes desde su camioneta blindada, y una presidenta municipal diciendo que bueno, que mejor le vayan a cobrar a los que no han pagado cuotas. Una crisis de comunicación y no solo de comunicación, de seguridad terrible, ¿no? Y lo peor de todo que se jactaba de que se había vuelto viral su declaración de que no, es que mira, salí. La presidenta municipal, si no recuerdo mal, de Mexicali, ¿no? De Tijuana, si no me equivoco. Oye, pero lo peor de todo es que hoy prácticamente en los noticieros matutinos volvió a salir y dijo, no, sí lo dije. Es más, lo repito, y bueno, varios conductores, escuché por ahí algunas entrevistas, como que no le querían, oiga, pero no se equivocó, porque pues este tipo de cosas no son políticamente correctas. No, sí lo dije, y ya les dije que con nosotros no se metan. Una cuestión... Sí. De pérdida de razón, de criterio político. De que, pues, como normalizar el derecho de pago. Gracias por permitirme aclarar lo siguiente, no retractarme, aclararlo en razón de que no normalizamos la criminalidad. Ese día, en el contexto de Tijuana, el crimen organizado envió un mensaje a través de redes sociales donde les despedía a los ciudadanos tijuanenses no salir, un toque de queda. Salía a desmentir el toque de queda porque ningún criminal
nos va a ordenar lo que tenemos que hacer. Claro que mis declaraciones fueron polarizadas a decir que no vamos a permitir se toquen a los ciudadanos tijuanenses. ¿Puedo decir cómo lo ven ustedes? Luis, yo creo que esa expresión de abrazos no balazos, pues en su momento se tomaba como una expresión desafortunada, pero ya en los hechos está siendo muy grave, porque lo que estamos viendo es esta violencia, pero de veras que yo nunca lo había visto en México. Y lo peor, quizás, lo que podemos ver es que ya la violencia está focalizada. O sea, hoy sí vemos los periódicos diciendo, pues es que lo que se percibía primero de que eran los ataques contra determinadas tiendas, efectivamente fueron con toda la intención y con todo el objetivo de provocar daño a esas tiendas hablaban de las tiendas Oxxo, ¿no? De Oxxo, ¿no? Ajá, exactamente. Y también, o sea, ya digamos que pareciera que el narco o los violentos que están provocando todo esto, pues ya van bajo consigna no solamente para conservar su poder, sino también defendiendo los intereses de otra persona. Habrá que ver, todavía no se sabe de quién, pero esos abrazos y no balazos, la verdad, no está funcionando. Yo quisiera decir esto, que disiento un poco con esta situación. A ver, y creo que vamos a estar de acuerdo. Lo primero es que, más que un eslogan, la aspiración de toda persona concorde, perdón, con ese eslogan. Es decir, la gente prefiere vivir en paz que en medio de balazos, sí, ¿no claro, es cierto? Claro. O sea, lo que él dice es un presupuesto que nadie puede rechazar en su sano juicio, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién prefiere vivir con balazos que con abrazos? Pues, por supuesto. Por supuesto, o sea, el abrazo es sinónimo de tranquilidad, de un ambiente de concordia, y no desvir. Ahora, en segundo término, pareciera que en contraposición al eslogan, lo que se pide es lo contrario. Porque lo que hemos estado viendo, y me voy a explicar por qué, porque lo que hemos estado viendo es un ataque entre las propias facciones del narco, es decir, entre los cárteles, ¿no? Pero que en las últimas horas, conforme es acosado el narco, entonces lanza ataques en contra de la población, ¿no? De acuerdo. Sí, el ejército, a diferencia de lo que aconteció con Felipe Calderón y demás, lo que ha hecho es atacarse a sí mismo, pero antes con Calderón y con Peña Nieto se metió el ejército como tercero en discordia, ¿no? Y entonces se ponía a atacar a unos y a otros, y entonces acababan los dos atacando al ejército, ¿no? Y entonces morían tantos soldados como de un lado como del otro. Lo que entiendo de Andrés Manuel López Obrador es que no ha querido caer, digamos, en el juego de meter como tercero en discordia al ejército en esa batalla entre los dos, sino que lo ha mantenido al margen, dejando que se peleen entre sí, y esto, claro, ha producido un incremento notable de gente que está muriendo, de civiles, ¿no? Y que la gente dice, bueno, es que ¿y dónde está el ejército? Entonces él como que se ha mantenido al margen, solamente van ahora sí como con la pala, ¿no? Exacto. A ya terminaron, vámonos, hay que recoger el tiradero, ¿no? Ya se terminaron de pelear. Así es, o sea, háganse ustedes bolas, mátense entre sí, ¿verdad? Pero aquí tercero, lo que él dijo me parece muy interesante, es decir, fíjense, estoy diciendo el término interesante porque creo que debemos de reflexionar un poco entre nosotros, con la gente y con nuestras familias y los grupos sociales, es cuando se vio acosado y dijo por los del sector religioso, y dijo, bueno, pues ¿qué quieren? ¿Que mate gente? Exacto. Es decir, no deja de resultar interesante para cualquier jefe de Estado, llámese de Colombia, llámese de Honduras, llámese de Haití,
y de tantos otros países que se están viendo en una situación similar a la de México. Es decir, quieren que salga el ejército y que mate, o sea, que empiece las ráfagas y demás, o sea, eso es. Yo creo que ahí es un reto interesante que me ha llevado a mí, y se lo digo con franqueza, a la gente y a ustedes, mi estimado Luis, mi estimado, a plantearte, Felipe, también, bueno, ¿qué haría yo como realmente? Si saco al ejército y empiezo entonces que a matar, o sea, y órale, vámonos. Parejo, vámonos. Ahora, vámonos, eso tiene su riesgo. Y con otro factor que es muy interesante, la estrategia que siguió Felipe Calderón y que siguió Enrique Peña Nieto no rindió frutos, porque lo que estaban haciendo es que iban por las cabezas del narco, ¿verdad? Bueno, esta estrategia de ir por las cabezas del narco y decapitar generó un problema que es similar al de lo que se llama, y lo que existe en el mundo, que es las llamadas bombas de fragmentación, y que precisamente por sus efectos negativos están prohibidas por las Naciones Unidas y por todo el mundo. Hay un pacto para no utilizarlas. Yo estaba escuchando y así que muy atento a la descripción, José Antonio, de estas bombas de fragmentación que decías. Sí. Pero oye, de repente yo sé que un poder superior a esta mesa nos sacó del aire de manera intempestiva. Luisito, no quiero señalar, pero es alguien de la mesa que está aquí y que no nos deja expresar como quisiéramos toda esta gravedad del tema de seguridad. Sí. Porque no fue un ataque. Protesta. No fue un ataque, fue un sabotaje. Exacto. De repente nos quedamos esperando, pero mira, la tecnología también protesta. Restablecimos la comunicación, José Antonio, y bueno, decías, hablabas de esta situación. Mira, y me van a entender, y Luisito, de veras que hasta va a probar, mira. ¿Qué es lo que está sucediendo? De veras, mira, esas bombas de fragmentación tienen esa gravedad. Bueno, ¿por qué lo digo? El símil es con la estrategia que venían siguiendo Felipe Calderón. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto. Es decir, cortaban la cabeza, lo detienen, lo meten a la cárcel, lo matan a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? O bien lo dejan en México. ¿Qué es lo que pasa? Ante la desaparición de la cabeza del líder, ¡puc!, se fragmenta el poder que tenía ese narco. Y entonces, ya antes tenías una sola cabeza, y entonces, al cortarle la cabeza, empiezan a pelearse, se hacen, el poder se fracciona, y entonces empieza la lucha. Es lo que le ha pasado incluso al propio cartel del Golfo, ¿no es cierto? Mientras el Chapo ya está en Nueva York, ¿qué es lo que ha pasado? Que sus hijos están peleándose, y parte de lo que estamos viendo es lo que pasa, es lo que explica más bien la confrontación en todo el país, es que los que antes estaban aliados con ellos y conformaban solamente un grupo, el cártel del Golfo, ahora están peleándose entre sí. Los ex socios de su papá y ex socios de ellos ahora son sus enemigos, son sus rivales. La lucha llega incluso dentro del propio Sinaloa. Entonces, habría que replantear una nueva estrategia. Estoy de acuerdo con lo que dicen el Coparmex y demás, y hay que ver el cómo. No se trata solamente de cortar cabezas, de extraditarlos o meterlos a la cárcel, porque si no, se fraccionan automáticamente. De tener un solo grupo tienes 20. Exacto. De ahí, porque ¿qué pasa con la nueva generación y todo lo demás, Luisito y Felipe? Ustedes lo saben bien, son parte de antes de un grupo que antes controlaba el capo de capos, ahora vuelto a detenerlo, ¿es cierto? Los romanos tenían un principio, que si quieres la paz, prepara la guerra, si vis pacem para verum, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo creo, coincido con muchas cosas con José Antonio, pero lo que yo creo es que si queremos la paz, debemos de tomar las medidas necesarias para que esté la paz, porque lo que estamos viendo ahorita en el país, en varios estados, es que están desatados estos. ¿Es responsabilidad directa del gobierno de la República
o hay otros actores que tendrían que estar haciendo también su trabajo para enfrentar una situación así, o cualquier otra situación que tenga que ver con la seguridad, con el Estado de Derecho, con estas cuestiones de garantizar de alguna manera la tranquilidad y la paz finalmente para los ciudadanos, para que tengas la tranquilidad de ir a la plaza comercial, al cine o al restaurante y no estar esperando que del otro lado de la calle empiece una ráfaga de balas, que es lo que están viviendo muchos de los mexicanos. ¿De quién es la responsabilidad directa, digamos, de esta situación o esto ya no tiene ni pies ni cabeza? ¿Cómo lo ven ustedes? El país no está a la deriva. Uh-huh. Lo que él mismo dice es lo correcto y lo que yo expongo. Es decir, coincidimos. Está focalizado. Uh-huh. Es un asunto que está focalizado. Lo que nos está revelando son las luchas por el control de determinados áreas. De lugares, exacto. Zonas de mercado, eso es. Y se están peleando en tal y tal y tal y tal. Son 5 estados, digamos, por decirlo así, de la República. Nada más. El resto del país está tranquilo en ese sentido. O sea, ahí es donde está la lucha del poder y se están dando con todo entre ellos. Primero. Pero segundo, aquí viene respuesta a lo que tú planteas. Durante décadas, y se los dice un hombre que ligeramente mayor que ustedes, ¿qué es lo que pasa? El país no sabía nada de la existencia de mafias, no sabía nada de que se traficara con droga, de que se sembrara enervantes, no. El país, entonces, esto nos lleva a una primera consideración, primera pregunta, ¿que acaso entonces en México no había consumo de drogas? ¿Que acaso en México no existían las mafias de narcotraficantes? ¿Que acaso México no era el trampolín para estar surtiendo el mercado norteamericano gigantesco de los drogadictos que hay por millones de millones? ¿Que acaso no había? Vivíamos, como diría Luis Espota, en el paraíso. Exactamente. Casi el paraíso. Aquí viene la respuesta. Espérame, Pedro. Aquí viene la respuesta. No es sino hasta que es decir, ¿qué acaso entonces podría surgir? Durante décadas de gobiernos priistas, ¿no había corrupción? ¿No había condescendencia con el narco? ¿Qué fue lo que sucedió? Que durante el régimen de Miguel de la Madrid, del priista destacado Miguel de la Madrid, ¿qué es lo que pasa? Que explota, estalla el escándalo cuando los mexicanos, y les recuerdo, ya estábamos nosotros 3 con suficiente conciencia y estábamos en actividad periodística, los mexicanos descubrimos que éramos engañados, que durante décadas los gobiernos priistas habían estado suscribiendo, fomentando la Pax Narca, como se le conoce, ¿no? ¿A través de qué? De la connivencia con las mafias, que el propio gobierno, el propio sistema político mexicano priista había dividido. Desarrollado, ¿no? Distribuido para que se llevaran bien, ¿no? Para que se llevaran bien. Exacto. Y entonces cada quien hacía lo mismo. El asunto del asesinato de Camarena puso al descubierto lo contrario. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos se molestó el de Ronald Reagan y entonces a través del gobernador John Gavin, ¿qué fue lo que hizo? Señores, el México está así, son tantas y tantas y tantas mafias que están distribuidos y ahí se descubrió entonces que, el capo de capos estaba casado, no casado, arrejuntado, ni más ni menos, que con la hija de uno de los grandes priistas, de Cosío Vidaurri, de Jalisco. Allí encontramos que Jalisco, el estado de Jalisco, lo que está sucediendo es producto de años de gobiernos del PRI. Claro, que no fue una cosa que se descubrió, ¿no? Espérame, ya voy a terminar, Luisito. Durante décadas estuvieron así. Y la hija de Cosío Vidaurri era la querida de fulanito de tal, que el cuñado del expresidente Luis Echeverría participó en el secuestro, tortura y asesinato de la gente de la aldea Enrique Camarena y que por eso lo metieron a la cárcel.
y que muchos gobernadores políticos del sistema priista estaban y siguen involucrados en el asunto. ¿Esos acaso no son, pregunto, o no pueden ser los que le estén moviendo los hilos en contra de López Obrador, claro, precisamente, claro, porque son los que han estado durante décadas manejaron el país, más de 80 años manejaron a México, no existía Morena, sí, seamos honestos. Entonces, ahí están metidos. A mí lo que me preocupa o lo que me llama la atención es cómo, comparando con Colombia, Colombia tiene el problema de que pues, los mismos narcos sirven de brazo político para los políticos. ¿Sí? Los narcos sirven de brazo político para los políticos. O sea, son la mano que da los manotazos. Quizás el riesgo aquí en el país es que se conviertan los narcos en brazos represores para determinadas cosas. Yo lo que creo es que debemos de poner atención en esto porque la violencia no es casual. Y el principio en política nada es casual, nada es espontáneo, y habrá que ver en perspectiva qué es lo que puede suceder en el país. Pues ahí está, creo que un panorama muy claro, justo como dicen ustedes, de los antecedentes que hay. Esto no es algo que sucede, que pasó el fin de semana y válgame cómo surge de repente. Esto tiene una explicación y creo que habrá que analizarlo y por supuesto agradecerles que lo compartan con el auditorio, precisamente, José Antonio, para tener este antecedente de cómo operaban las cosas y para explicarnos de mejor manera qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y mira, un detalle muy interesante, y lo decía Luisito, es un asunto muy focalizado. Guanajuato es la plaza más violenta de México. El asunto, por ejemplo, de Chihuahua. A mí lo que me preocupa mucho es el asunto de Chihuahua, porque es significativo de la connivencia bipartidista PRI-PAN. Así es. Y la cuestión del narco. Y voy a esto, ¿por qué? Porque resulta que de repente viene un muy sospechoso, para mí sigue siendo sospechoso. De los dos jesuitas, ¿no? Por parte del famoso El Chueco. Digo, dicen que es El Chueco, a nadie le consta que el Chueco fue el autor. Así es. El único que dice que fue El Chueco es un sacerdote al que tampoco nadie conoce, que dice que estuvo presente ese día, ¿no? Y que hasta que se confesó con él, ¿no? Que hasta se confesó con él, que estuvo platicando una hora, que no sé qué. Bueno, yo no puedo ponerlo en duda, pero tampoco puedo afirmarlo porque no estuve ahí, ¿no? Pero es la única versión. Nadie ha visto ese sacerdote, sino que habla por él otro. ¿No? Bueno, entonces, como que ese asunto cuesta trabajo digerirlo, ¿no? Es decir, el Chueco no le dispara, está una hora platicando con él, se confiesa, y luego ese sacerdote no da la cara, no habla, no declara, sino que otro es el que habla en lugar de él. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Pero dicen que es el Chueco. Bueno, vamos a ver si es el Chueco. Pero lo que se ha quedado claro es que desde el 2015, ahí están los testimonios, los documentos ya publicados, desde el 2015, con el gobierno del PRI, del entonces Duarte, se sabía de la existencia del Chueco y cómo operaba. Entonces, con el gobierno de Duarte se sabía de la existencia del Chapo y se le dejó del Chueco y se le dejó crecer. Vino el gobierno panista de nuestro amigo, Javier Corral. Será tu amigo, ¿por qué no? y siguió operando el Chueco, ¿sí o no? Claro, sí. Llega el gobierno de Maru y sigue operando el Chueco. No es hasta que viene el asesinato de estos dos sacerdotes que entonces, sí, el Chueco, sí, empiezan como que, bueno, a ver, ¿cómo es posible que lo dejaran crecer 3 gobiernos? 3 sexenios, claro. Sí, y aquí además fuera el hombre que otorgaba, ¿no?, las dádivas, ¿no es cierto, Luisito? ¿No? Como esos personajes de Rius, ¿no? ¿No es cierto? ¿A poco no? Del pueblo que llegue. Yo soy aquí. Historias, ¿no? El todopoderoso, ¿no? El todopoderoso y la lana, a ver, el equipo de béisbol, yo lo pago, para allá, ¿no? Claro. Y esto, y aquí, y el otro. Y todo el mundo lo sabía, todos los conocían.
Oye, el caserón que nos han mostrado los medios, ¿cómo iba a pasar desapercibido por las autoridades del Estado? Y ahora no lo encuentran. Son muy buenos guiones para estas series de narcos que se generan en nuestro país, en Latinoamérica, ¿eh? Están muy bien escritas y muy bien dirigidas por los políticos. Estas historias que de repente vemos desafortunadamente plasmadas en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, incluso sí salen de lo inverosímil, de ese realismo mágico, ¿no? Que tanto le gusta a los políticos mexicanos, ¿no? Para disfrazar sus sinvergüenzadas. Me preocupa el PAN, muchachos, porque es el mismo PAN que está operando en Chihuahua y que ha dejado la gobernadora. A mí me decepciona en ese sentido. En este momento de crisis, crea un grupo de asesores, ¿y con quién? Con los exgobernadores del PRI. Sí, ya lo vieron, ¿no? Y llama al secretario, que fue el secretario de Gobernación de Cedillo, hombre. Y bueno. Y es que, pues dicho sea de paso, en realidad la misma oposición pareciera que está cooptada o destrozada porque, por lo mismo, como perdieron su esencia, ¿sí? Ya con esas alianzas que han hecho PRI, PAN, PRD, o sea, ya no se sabe quién gobierna, cómo gobierna, porque no se están identificando con sus ideales partidistas. Aquí lo que llama la atención es que de veras, lamentablemente, PRI, PAN, PRD como oposición están en la lona, siguen en la lona. Pero además les gusta estar en la lona, ¿no? O sea, es cómodo. Es que están administrando, simplemente se conforman con administrar lo que tienen. Ahora sí que administra su democracia, ¿no? Y sí, no, es lamentable, es muy triste ver una oposición tan cooptada o tan limitada, porque pues, no hace nada, simplemente, bueno, vamos a ver próximamente, se va a dar el debate, si no recuerdo mal, a partir del 23, empieza, si desaparece o no el INE, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Luisito. Entonces aquí, pues ojalá que hagan un papel por lo menos decoroso y que sea para bien de México. Ya estaremos analizándolo. José Antonio, me ibas a comentar. Luisito, una pregunta, Luisito. Y luego te voy a tirar por la otra, Felipe. Luisito, a ver. ¿Cuándo te imaginaste ver a Marquitos del PAN, hombre, defendiendo a Alito por las grabaciones donde... Cierto, oye, pues no sé, no era su lucha central, el PAN, pelearse con el PRI acabar con él. Claro. Bueno, yo me acuerdo en el 2000, 99, 98, 97 más o menos, que gritaban sacar al PRI de los pinos. Me acuerdo que así es, esa era la consigna. En 20 años todo se transformó, ¿no? Bueno, le hice una pregunta a Luisito, ¿verdad? Ahora te pregunto también a ti, a tu conciencia, que también es a Luisito, a los dos, al público. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar a ver al exgobernador de Guanajuato, ¿no? Romero Hicks, defendiendo a Cabeza de Vaca, acusado de narco? O sea, oye, ¿cuándo? Gente buena, muchachos que fueron buenos, o sea, políticos. Ahora, uno defendiendo a Alito, defendiéndolo, y el otro defendiendo a Cabeza de Vaca. Oye, sí. Uno metido con el narco y otro haciendo tropelías. Es que de veras esa parte que nos está tocando vivir es inédita porque se crea tal confusión que ellos presuntamente por ganar hacen alianzas con quien tenga que hacer alianzas, pero están creando una decepción muy profunda en los ciudadanos. Pero ¿sabes qué, Luis? También, bueno, la lógica básica de cualquier ciudadano, al ver esta forma de gobernar, esta forma de aliarse, se queda una lógica de, pues mejor nos quedamos, más vale bueno, ¿cómo se dice? Malo por conocido, ¿no? Ya mejor que se quede Andrés Manuel y todo este grupo de poder, ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo operan, pero al menos garantizan los programas sociales para los adultos mayores y para las mujeres, madres solteras, en fin, al menos reparten el presupuesto, ¿no? Y le va a sorprender a José Antonio, pero
que Morena está muy fuerte. Morena, dígase lo que se diga, es un partido fuerte que tiene para rato, que no llegaron para irse, sino que llegaron para quedarse y están trabajando de esa manera. De acuerdo con las encuestas, pues efectivamente el presidente sigue arriba del 56-60% de preferencia, ¿sí? De que los mexicanos están a gusto con su forma de gobernar, y lo que se prevé en las próximas elecciones, tanto del Estado de México como de Coahuila, pues por lo menos aquí en el Estado de México, pues se ve muy, muy, muy fuerte Morena a través de Delfina. Yo lo veo que la transición del país ha sido frenada, ha sido cooptada, y que si así como se llegó pues el PAN a la presidencia, va a ser muy difícil que lo vuelva a ganar con estos. Pues simplemente son tribus, grupos de poder que están dentro de los de PAN, PRI, PRD, y que pues nada más están administrando como negocio. O sea, no se ve que quieran trabajar por el bien común, que era la esencia del PAN, sino que es nada más para el bien para unos cuantos. Ha de haber algo, miren, Felipe y Luis, yo creo, les voy a poner, como decía un viejo amigo, les voy a poner la mosca en la oreja. Ha de haber alguna cosa de fondo, algún compromiso monetario y demás de fondo. Le voy a decir por qué. Porque en estricto sentido, si Marquitos Cortés y socios, si Romero Hicks y socios siguieran manteniendo la misma posición, ¿no?, de principios y demás, y si fueran inteligentes política y electoralmente hablando, les convendría que renunciar a Alito. ¿No es cierto? Claro, claro. Porque cualquiera diría, sí, que se vaya porque nos está haciendo daño. Mientras mantengamos a Alito y sigamos defendiéndolo, la gente no va a votar por nosotros. Pero hacen lo contrario. O sea, ¿por qué se aferran tanto a Alito? ¿Por qué se aferran tanto a cabeza de vaca? No entiendo. En este grupo en el poder llegó para quedarse. O sea, está apostando a quedarse, esté a como esté. Y vemos una oposición absolutamente dispuesta a seguir un papel de una oposición, pues, que todo tiene, menos ideales y menos ganas de que la gente vote por ella, porque si ustedes le preguntan, y seguramente les han tocado, José Antonio, Luis, platicas con la gente, dice, yo no voy a votar ni por el PAN ni por el PRI, son los mismos, es decir, confirman su teoría o su idea más bien de que son los mismos de siempre, no han cambiado y no tienen el menor interés de cambiar. Y como dices, José Antonio, las nuevas generaciones están viendo, de verdad, lo peor de la política cuando se han perdido estos ideales, se han perdido estas ganas de trabajar por México. Y bueno, pues además el presupuesto se daba a conocer la semana pasada, el presupuesto millonario que tiene, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, el segundo partido con mayor presupuesto, pues no les interesa estar peleándose con el presidente de la República ni con nadie que pues les vaya a generar algún conflicto, se le están llevando tranquila porque la ciudadanía está en otros problemas, la ciudadanía está batallando con estos temas de inseguridad, está batallando con el tema de la gasolina, está batallando con el tema de los productos que cada vez son más caros, la tortilla veíamos hoy en la mañana que está, bueno, insufrible. La ciudadanía está ocupada en otras cosas, pero ellos están viviendo, creo que su mejor momento, porque además ni tienen que hacer campaña, si quisieran no pueden hacer campaña y no pasa nada. De verdad que me ha sorprendido la forma como hacían, como triangularon dinero, negocios, tanto Enrique y su grupo como su esposa, Me he quedado boquiabierto, no sé ustedes lo que opinen, de veras, o sea, la verdad, o sea, caray, ya les empezaron a sacar y la transferencia de recursos y cómo operaban aquí, es interesante. Muy bien armados, ¿no? ¿Cómo los panistas de Benito Juárez? Los podemos acusar de muchas cosas, menos de que no le ponen interés y ingenio. De que son buenos operando en Benito Juárez, ¿no? Oye, el cártel de Juárez. El cártel inmobiliario de Benito Juárez, de la B Juárez, ¿no? Impresionante, ¿no? Es que, mira, José Antonio, el cártel azul. Nosotros creo que seguimos siendo ilusos más bien, porque pensamos que van a llegar a hacer el bien común, a gastar eficientemente el presupuesto, a proponer todo esto en lo que creemos los ciudadanos,
y vemos que no, ellos llegan a hacer lo que saben hacer mejor, hacer negocios. Esa es la tirada de estos panistas que además se han perpetuado en el poder por años ahí en la Benito, ¿no? Es el cártel azul. Gente que conocimos, cómo se ha corrompido, ¿no? Se ha perdido bueno, ya contaremos también estas historias que sabemos que han... Luisito es el que, Fíjate que lamentablemente muchos conocidos con los cuales conviví, y pues ahora sí que de primera mano, efectivamente dejan mucho que desear. En realidad no hay que ser espantados, son debilidades humanas, pero ya en el trabajo político dices, no se vale. O sea, trabajamos mucho para que llegaran, a ayudarles a llegar a los puestos de poder, y ya estando en el poder, muchos se corrompieron, y la verdad, pues es eso, si lo vemos, es un grave daño para la transición de México, porque yo creo que va a pasar mucho tiempo, o varias generaciones, para que se vuelvan a crear las condiciones para poder aspirar a crear el bien común en México. O sea, es lamentable, muy triste, cómo han frustrado la transición aquellos compañeros y amigos que pues, les ayudamos a llegar, llegando se olvidaron y vieron su conveniencia nada más. Gracias, Luis Martínez Alcántara, gracias, José Antonio Pérez. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu audiencia, y sobre todo las gracias por permitirme volver a ver y participar junto a Luisito. Para nosotros es un honor tener a la voz de América Latina aquí en Hablemos al Grano. Vámonos, señores, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hablemos al Grano con Felipe Galindo.